Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la administración y representación de las sociedades. Los que van a exponer necesitan compartir pantalla. Sí, profe, si está la mano y me permite la pantalla. Listo, ya está habilitado. Pueden iniciar. Compañera, ¿la pueden ver? Todavía no. No, todavía no se ve. No se ve nada todavía. Mira, vamos a ver. Ahora sí. Creo yo. Ahora sí, señorita. Ya se puede ver. Sí, ya. Creo que acá. Se me escapó un poquito, un momentico, por favor. Listo. Bueno, compañeros, espero hayan tenido un bonito día. Nosotros les venimos a hablar de la administración y representación de la sociedad. Comenzamos con nuestra presentación. Ahí nuestro grupo está conformado por, bueno, hay muchos para nombrarlos a todos, entonces ahí en cada artículo están los nombres de los participantes. Vamos con el artículo 310 del Código del Comercio, Administración y Representación de la Sociedad Colectiva General. ¿Qué es la sociedad colectiva? Es una sociedad comercial de personas y es una sociedad cerrada de responsabilidades solidarias y limitadas, y cuya administración corresponde a todos los socios o asociados, quienes podrán delegar a sus consocios o en su efecto extraños, caso en el cual los delegados quedarán anhelidos para la gestión de los negocios sociales. Los delegados tendrán las mismas facultades conferidas por los socios administradores, conferidos por la ley. ¿Cómo funciona? Bueno, se trata de un ente mercantil diseñado de tal manera que permite y facilite la asociación de personas que participen en vínculos individuales y de confianza para socializar el capital y contribuir a una sociedad con esas características. La sociedad colectiva es aquella en la que se encuentra estipulada en el Código de Comercio, en donde todos los socios en nombre contestan de manera solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. La sociedad colectiva queda conformada por lo menos con 2 socios que tendrán participación y voto en la toma de decisiones. Bueno, Salomé está por ahí. No, compañera, tiene muchos problemas de conexión, entonces, pues sin embargo, ella participó en la exposición, participó pues como todos los compañeros, pero pues yo creo que sí sería bueno pues leer la parte de ella porque en este momento bueno, ella nos hablaba algo acá sobre la ley 222 de 1995, la cual hace referencia en sus artículos 22, 23, 24 y 25, donde introduce ciertas modificaciones que armonizan el problema participante de la gente del artículo 22. Describe quiénes son los considerados administrados de una forma y compañía. El legislador establece que ciertas personas dentro de la firma, de acuerdo a sus calidades, se cataloguen como administradores, representantes legales, liquidador, factor o miembro de juntas o consejos directivos. Esto evita que se desdibuje la calidad de los administradores de esta persona,
sin que designe que otros agentes en el interior y de forma no puedan detectar una posición catalogada como administrador por virtud del régimen estatutario, es decir, que le da vía libre a la regulación establecida por el mínimo legal. Acá le vamos a dar un videito con referente a la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es una sociedad comercial de personas, cerrada, de responsabilidad solidaria e ilimitada, y cuya administración corresponde a todos los socios o asociados. Es decir, la sociedad colectiva se trata de un ente mercantil diseñado de tal manera que permite y facilita la asociación de personas que comparten vínculos individuales y de confianza para fusionar sus capitales y constituir una sociedad con estas características, pues la sociedad colectiva es aquella sociedad que se encuentra estipulada en el Código de Comercio, en donde todos los socios en nombre colectivo responden de manera solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. La sociedad colectiva queda conformada por al menos 2 socios que tendrán participación y voto en la toma de decisiones. La razón social de la sociedad colectiva se conforma con el nombre completo o, Perdón, una pregunta. uno o algunos de los socios. ¿La que está exponiendo, la del video, es parte de este grupo, de la exposición? Sí, No, profe, señor. soy yo. No, la señora que está hablando es un video que agregamos al artículo 310. Ok, ya, listo. ¿Puedo seguir, doctor? Sí. O apellido de todos los socios. Pero de todo esto empezaremos a hablar con más detalles más adelante. Ahora nos hemos preguntado cómo empezó a surgir la sociedad colectiva debido a sus orígenes en las relaciones mercantiles medievales, en el cual al morir un comerciante eran sus hijos quienes quedaban a cargo de la herencia del patrimonio de su padre. Esto marcó una principal característica de este tipo societario, que permanece hoy en día, el cual es de naturaleza cerrada a extraños. Nos dice la superintendencia. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 200 de... Bueno, eso es en la ley 222, doctor, para que lo tengan conocimiento de los compañeros, van a hablar del artículo 200. El Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de la ley 222 de 1995, los administradores responden solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. Y esto. Bueno, continuamos con la exposición del artículo 311. Dairo Andrés, ¿se encuentra? Dairo Andrés. Compañeros, ¿me escuchan? Te escuchamos muy pasito, de pronto le puedes subir un poquito a tu computador. ¿Me escuchan mejor? Sí, yo creo que podemos iniciar. Entonces yo les voy a exponer el artículo 311, la sociedad, la representación de la sociedad. El artículo 311 dice que la representación de la sociedad... Compañero, se le escucha muy pasito. Compañero, si de pronto tiene unos audífonos que pueda conectar. Sí, con audífonos estoy, pero no me da más. ¿Sí me escuchan de pronto? Se escucha muy pasito, pero vamos a hacer el esfuerzo. Voy a intentar hablar un poco más duro, ¿listo? Yo les voy a exponer acerca del artículo 311, que la representación, el artículo 311 dice que la representación de la sociedad llevará implícitas a la facultad de la firma social y de celebrar todas las operaciones comprendidas dentro del binario de los negocios sociales. Es decir, la sociedad colectiva es una sociedad comercial de personas cerrada, de responsabilidad social ilimitada y cuya administración corresponde a todos los socios asociados. Es decir, si estoy dentro de una sociedad colectiva, como socio puedo firmar un contrato en nombre de la empresa sin informar a los demás socios de la celebración de este. La sociedad colectiva se basa en la confianza entre socios, generalmente empresas familiares. La facultad está en todos los socios y se puede llegar a terceros. Por tanto, cualquiera de sus socios o delegados puede usar el objeto social y celebrar cualquier negocio u operación en nombre de esta. Compañera, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muchachos, qué pena, los que están exponiendo se salieron de la pantalla. Sí, no hay pantalla.
no están compartiendo la presentación. Permítanos por favor un segundito, compañeros, un minuto, ya estamos solucionando. Ya. Andrés, ¿me escuchas? Sí, acá estoy. Sí, se escucha. Maye, por favor, comparte nuevamente la pantalla que... Ay, también se sale. Veamos ya. ¿Listo? Listo, Andrés, ya. Listo, ¿me puedes pasar a la siguiente diapositiva? Por favor. Ya pasamos ese, la siguiente. Ya pasamos ese, compañera. ok. Listo, ¿Ahí? acá ya, sí, acá sí está bien, gracias. Acá ya tenemos como las definiciones de lo que es la sociedad colectiva que hablábamos en el video anterior. Pasamos a la siguiente, por favor. Compañero, te escucha muy pasito, así que yo te colaboro con la lectura y tú lo explicas, ¿te parece? Bueno, dice que la razón o firma social en la denominación subjetiva de una sociedad mercantil y necesariamente las personalistas, que en cuanto a personas jurídicas con personalidad distinta a la de los socios, actúan en la vida social y económica bajo un nombre propio. Giro ordinario de los negocios hacen referencia a las actividades que realizan las sociedades que puedan calificarse como actos de comercio mercantiles habituales en desarrollo del objetivo social, que incluyen el principal y el secundario. Andrés. Acá ya seguimos con los artículos 32, compañeros. ¿Me escuchan? Sí. Compañera, continuamos con el artículo 32. Bueno, el artículo 312. Hermes Buitrago y Luz. Buenas noches. Este artículo lo componemos para explicarlo mi compañero Hermes Buitrago, como lo acabas de decir, y Luz Estela Ávila Salamanca. Buenas noches, doctor y compañeros. Referente al artículo 312 de la Administración de Sociedades Colectivas, nos dice que la administración delega a varias personas sin determinar sus funciones y las facultades que se entenderán que podrán ejercer separadamente cualquier acto de administración. Cuando se estipule de consumo, no podrán actuar así solidariamente. ¿Me puedes regalar la otra? La sociedad colectiva se debe a constituir mediante escritura pública en notaría, que luego debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Socios. La sociedad colectiva se debe construir mínimo con 2 personas sin que existen un límite superior, o sea, de 2 personas en adelante, y una vez ya esté constituida la sociedad, se inscribe en Cámara de Comercio. La sociedad colectiva es una cerrada, generalmente lo consume, pues generalmente generalmente se constituye con personas familiar o puede ser un grupo de personas diferentes también.
La razón suele ser acompañada de las expresiones y compañía. No podrá incluirse el nombre de un extraño en razón de la sociedad. Quien lo tolere será responsable a favor de las personas que hubieran contratado con la sociedad por características de una sociedad muy cerrada desde la misma Constitución. Solidariamente frente a terceros por las obligaciones de la sociedad según la señalada el artículo 294 en su primer inciso, los socios responderán con su patrimonio por las obligaciones pendientes de la sociedad, lo que lo hace poco conveniente, pues si se conforma una persona jurídica independiente de los socios a estos. Este artículo nos habla de que pues si alguien dentro de la sociedad se crea alguna deuda o algo, entonces los socios responderían con su patrimonio dentro de la sociedad y sus dineros, o también con sus pertenencias o adquisiciones personales. El capital de las sociedades colectivas se denomina... ¿Aló? Compañeros, por favor, los micrófonos. El capital de las sociedades colectivas se denomina en cuotas de interés social de igual valor y debe ser pagado en su totalidad al momento de su constitución, y las participaciones no se pueden negociar en el mercado de valores por tratarse de una sociedad. Nos habla que respecto a la responsabilidad en la sociedad colectiva responden solidariamente e ilimitadamente por las operaciones sociales en las sociedades de responsabilidad limitada. Los socios responden, como lo había explicado anteriormente, con su patrimonio que está dentro de la sociedad, tanto como con bienes y también con sus ingresos que tengan personalmente. Y también nos habla que si uno de estos socios por cualquier motivo no responde por alguna deuda o cosas comprometidas dentro de la sociedad, los otros socios estarían como responsables a responder por este socio que no haga responsabilidad dentro de ella. Ya continúa mi compañero Hermes. Acá les dejamos un pequeño video para que lo vean. La sociedad colectiva es una de las sociedades de personas porque en esta sociedad predominan las cualidades individuales de los socios y la confianza que se tengan entre sí. Todos aquí responden por los actos que se realizan en la sociedad. La responsabilidad es solidaria e ilimitada. El nombre de la sociedad, es decir, la razón social, se conforma por el nombre o apellido de uno de los socios o el de todos, si así lo prefieren, seguido de las expresiones y compañía y hermanos o la analogía que pertenezcan. Con al menos 2 personas se puede conformar una sociedad colectiva y no existe un límite máximo de socios. Cada socio puede aportar un monto de capital diferente. Sin embargo, cada uno tiene derecho a un voto en la junta de socios, sin importar su aporte económico, y la representación legal recae sobre todos los socios, a menos que se establezca un tercero como representante. Artículo 313, Héctor y el compañero Nielsen. Qué pena, compañera, creo que ahí seguimos con algo más del artículo 312. Si no lo tienes ahí, pues si quieres lo explico así, sí, mejor, de manera espontánea. Buenas noches para todos. Yo como tal les voy a explicar lo que tiene que ver con la administración y representación en la sociedad colectiva. En sí esto corresponde a todos los que hacen parte como tal de la misma. Entre todos los socios tienen como la facultad de delegar entre ellos mismos o ya sea en terceras personas. Cuando se da este tipo de delegaciones, quien delega se imposibilita para la realización de negocios.
y los delegatarios quedarían facultados para realizar dichos negocios según la ley o los estatutos sociales, como lo explicaba inicialmente la compañera, según lo establecido en el artículo 310, que ya se los explicó la compañera. Es de anotar que cuando se delega la administración de la sociedad a varias personas y no se delegan sus funciones, se da por entendido que cada uno podrá de manera separada, por decirlo así, ejecutar cualquier acto en virtud de la administración. Pero si por el contrario, si se da todo lo contrario, se establecen dichas funciones, no podrán efectuar actos de manera separada, como se estaba explicando inicialmente. La sociedad está en cabeza de los socios, como les explicaba. Sin embargo, la delegación es una forma de agilizar las relaciones comerciales cuando los socios no pueden ejercerla por algún motivo. ¿Cuáles motivos son estos o cuáles causales especiales de disolución de la sociedad colectiva habrían? Hay varios aspectos. En resumidas cuentas, pues les voy a explicar unos punticos. En sí, el primero de ellos y pues uno de los más importantes es cuando fallece uno de los socios. Cuando se da esta serie de situaciones, siempre y cuando algún heredero de la persona fallecida no desee continuar o siempre y cuando desee continuar, pero esté en la capacidad, obviamente, o si no, ya pues por voluntad propia, pues no quiera tener la continuidad de esta sociedad. Por otro lado, tenemos cuando uno de los socios tenga una incapacidad y estos puedan ser ejercidos por algún otro representante, que obviamente pues él quiera delegar. Otro punto es cuando uno de los asociados se encuentra en trámite de liquidación obligatoria y ninguno de los socios adquiera su interés. Otro es por venta forzada del interés social o uno de los socios o un tercero, y dentro de los 30 días siguientes los socios no acepten seguir con dicha sociedad. Y por último, cuando uno de los socios renuncie de manera justificada o de manera voluntaria. Otro punto que les quería explicar es las diferencias que hay como tal en la sociedad colectiva y la sociedad de responsabilidad limitada. Primero tenemos lo que es la responsabilidad colectiva. Los socios responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales, o sea, es como un trabajo ahí en conjunto que realizan ellos. Y la sociedad de responsabilidad limitada responden hasta el monto de su participación. Por otro lado, hablamos de lo que es el contrato de la sociedad colectiva, se realiza con las personas que la integran. Mientras en la responsabilidad limitada, esa característica no interfiere como tal. En la sociedad colectiva puede hacer parte de otra sociedad, en virtud de lo establecido en el artículo 295 de este mismo código, del Código de Comercio, mientras que en la responsabilidad limitada el número máximo de socios debe ser de 25 personas. Respecto a la razón social, la sociedad colectiva debe estar conformada por nombres y apellidos. Eso lo estábamos explicando ahí en el video que les estábamos exponiendo. Y alguno de los socios de alguno de los socios. Y ya como tal, en la responsabilidad limitada, la denominación social debe seguir de la palabra limitada. Si hemos visto las siglas LTA en algunas razones sociales. Y por último, en la sociedad de responsabilidad limitada existe el derecho de la prelación respecto a los socios, según lo establecido en el artículo 363 de este mismo código, Código de Comercio. Y en la sociedad colectiva también se puede ceder el interés social, pero no existe el derecho de prelación. Esa es como tal la última diferencia. Muchas gracias. Gracias, Hermes. Bueno, el artículo 300, Nilson. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Vamos a exponer el artículo 313, pero para ello primero es importante mencionar los artículos que están en concordancia con este artículo. Entonces yo los voy a mencionar y después vamos a explicar el artículo. Artículo 158 del Código de Comercio. Efectos de la reforma. Toda reforma del contrato de sociedad comercial deberá reducirse
a escritura pública que se registrará como se dispone para la escritura de constitución de sociedad en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio social al tiempo de la reforma. Sin los requisitos anteriores, la reforma no producirá efecto alguno respecto de los terceros. Las reformas tendrán efectos entre los asociados desde cuando se acuerden o pacten conforme a los estatutos. También en concordancia está el artículo 161. Mecanismos de reforma en sociedades por cuotas o partes de interés. En las sociedades por cuotas o partes de interés, las reformas se adoptarán con el voto favorable de todos los asociados, siempre que la ley o los estatutos no provengan otra cosa. En las sociedades por acciones podrán adoptarse con el voto favorable de un número plural de socios con no menos del 70% de las acciones representadas, salvo que los estatutos exijan un número mayor de votos. Y el artículo 163, designación o revocación de administradores o revisores fiscales. La designación o revocación de los administradores o de los revisores fiscales previstas en la ley o en el contrato social no considera como reforma, sino como desarrollo o ejecución del contrato, y no está sujeta sino a simple registro en Cámara de Comercio, mediante copias del acta o acuerdo en el que conste la designación o la revocación. Las cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción a la designación o revocación cuando no se haya observado respecto de las mismas las precisiones de la ley o del contrato. La revocación o reemplazo de las funciones a que se refiere en este artículo se hará en el quórum y la mayoría de votos prescritos en la ley o en el contrato para su designación. Sigue Héctor con la explicación del artículo. Buenas noches, doctor Larios. Buenas noches, compañeros. Ya como mi antecesor Nilsson, para entender este artículo 313 del Código de Comercio, debemos mirar los artículos concordantes. Dentro de los artículos concordantes está también el 110, que es del capítulo 2 sobre la constitución y prueba de la sociedad comercial, y el contenido de la escritura de constitución, que lo veíamos ayer en las exposiciones. También Nilsson explicó el 158, el 161, el 163, y los compañeros expusieron el 310 y el 312, que está dentro del capítulo 3 de la administración y representación de la sociedad. El artículo 313 habla sobre las formalidades de la delegación y su revocación. Este dice: delegada la administración de la sociedad, él o los socios que la hubieran conferido podrán reasumirla en cualquier tiempo o cambiar a sus delegados teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 310. Cuando la delegación no conste en los estatutos, deberá otorgarse con las formalidades propias de las reformas estatutarias. Serán inoponibles a terceros la revocación, el cambio de delegado y las limitaciones de sus facultades mientras no se llenen dichas formalidades. Con un ejemplo muy claro, aquí lo que hablamos, el artículo 63 del Código de Comercio dispone que la designación o remoción de los administradores y de los revisores fiscales no tienen el carácter de reformas estatutarias y han de estimarse simplemente como actos cumplidos en desarrollo o ejecución del contrato social, los cuales no están sujetos a más formalidades que la inscripción en el registro mercantil de la copia auténtica del acta respectiva. La primera de estas excepciones al principio general se encuentra en este artículo que estamos viendo, en el 313 del Código de Comercio, según el cual en las sociedades colectivas los socios pueden delegar el ejercicio de sus facultades de administración, pero tomando en cuenta que si la delegación
no consta desde un principio en los estatutos sociales, deberá conferirse con el cumplimiento de todas las exigencias y formalidades propias de las reformas estatutarias, las cuales serán también de rigurosa observancia cuando se remueva o se cambia el delegado o cuando se pretenda imponerles limitaciones a sus facultades de gestión. Es decir, con esta suerte, si en los estatutos de una sociedad colectiva de comercio se estipula inicialmente que la administración de los negocios sociales corresponderá a todos los socios, estos no podrán optar por una gestión delegada mediante el nombramiento de uno o varios administradores, sin reformar previamente el contrato. Del mismo modo, si en los estatutos sociales consta que la administración de la compañía colectiva corresponderá a determinada persona y ésta no podrá ser removida sino mediante una modificación estatutaria. Solo existiría un caso en el cual los nombramientos, remociones y cambios de administradores de sociedades colectivas no tendrían el carácter y la entidad de reformas estatutarias y serían simples actos de cumplimiento del contrato social. Así ocurriría cuando los estatutos, la administración esté delegada en abstracto, es decir, cuando en ellos conste que la gestión de los negocios sociales corresponderá a un gerente, administrador o director, sin especificar cuál es el nombre de la persona que ha de ocupar tal cargo. Es obvio que en estas circunstancias de delegación estatutaria es abstracto, los actos de nombramiento o remoción no alcanzarían a constituir una modificación del contrato, sino de un simple desarrollo del mismo. Esto constaría el artículo 313 del Código de Comercio. Muchas gracias, compañeros y doctor Larios. Elizabeth, ¿estás ahí? Yo estoy, compañero. Sí, mi compañero. Sí, primero. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. A nosotros, con mi compañera Elizabeth, nos tocó el artículo 314 del Código de Comercio, el cual nos dice que el derecho, que da el derecho a la inspección de los socios en la sociedad colectiva. Eso quiere, el artículo textualmente dice, aún delegada a la administración, los socios tendrán derecho a la inspección por sí mismos o por un medio de un representante, los libros y papeles de la sociedad en cualquier tiempo. Coinciden los artículos 48 al 61, 203, 213, 312, 328, 369 y 379, y también el numeral cuarto de la ley 222 de 1995, artículo 48, que dice textualmente esa ley y el artículo. El derecho de inspección, los socios podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y papeles de la sociedad en los términos establecidos en la ley, en las oficinas de la administración de la administración que funcione en el domicilio principal de la sociedad. Esto quiere decir que podemos explicar el artículo de la siguiente manera. Independientemente que la sociedad tenga escogido un administrador o administradores, cualquier socio, en cualquier momento, por sí mismo o por representación, tendrá el derecho de revisar sin ningún tipo de autorización de los demás socios los libros y papeles de dicha sociedad. Antes de la asamblea, el socio puede inspeccionar los libros contables y facturas de compras para así saber la realidad contable de la sociedad y verificar el balance para que tengan como la claridad cada socio o el que vaya a revisar, que no se estén desviando los fondos de la sociedad o de la empresa. Listo, sigue mi compañera
Elizabeth. Buenas noches, doctor, compañeros. Bueno, pues para complementar este artículo, definimos la sociedad colectiva como un grupo de personas que puede estar conformado por 2 o más socios. En esta sociedad no hay límite de personas. Asimismo, estos socios se asocian, valga la redundancia, por vínculos Micrófonos. familiares, de amistad o de interés. Este grupo de personas realizan aportes de capital y estos aportes pueden estar expresados en bienes como valores, derechos y efectivos. El propósito de esta es realizar una sociedad común que está ligada a las actividades de comercio, industria y de servicios, dependiendo de la afinidad que tengan, y por ende lograr como objetivo tener ingresos. La administración en esta sociedad estará a cargo de los socios colectivos o terceros que se designen en la aplicación de las normas sobre la administración de esta sociedad. Pues lo que está en la presentación ya lo había explicado el video, entonces pues ahí ya están los ejemplos que ya pues el video lo explicó. Muchas gracias. Juan, Gina, Diana, ¿están ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches, compañeros y profesor Larios. Les vamos a exponer el artículo 315 del Código de Comercio, pero antes, para que quede afirmado el artículo que vamos a exponer con mis dos compañeras, les voy a hacer una breve resumen de la sentencia C-384 del año 2008. Administración y representación de la sociedad comercial. En los antecedentes de esta sentencia en ejercicio de acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano José Héctor Colorado demandó parcialmente el inciso 2 del artículo 198 y el artículo 440 del Código de Comercio. El artículo 198 decía que cuando las funciones indicadas en el artículo 196 no correspondan por ley a determinar clase de socios, los encargados de las mismas serán elegidos por asamblea o por una junta de socios con sujeción a lo prescrito en las leyes y en el contrato social. La elección podrá delegarse por disposición expresa de los estatutos en juntas directivas elegidas por la Asamblea General. El artículo que demandaba el susodicho señor, el señor Colorado, decía que el artículo 198 del decreto 410 del 71 contemplaba el procedimiento para la elección y remuneración de los administradores de las sociedades comerciales. En este sentido, preveía cuando la representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios no corresponden por ley a determinar la clase de socios, los gestores en la comandita, dichas funciones serían asignadas a quienes fueran elegidos por la Asamblea, por la Junta de Socios, por juntas directivas elegidas por la Asamblea General en este último evento, cuando existía disposición expresa de los estatutos. En caso de dicha elección se efectuaría con sujeción al prescrito en las leyes y en el contrato social. ¿Qué determinó la Corte? La Corte determinó declarar exequible, porque el cargo analizado en la expresión sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo, contemplaba el inciso 2 del artículo 198 de del decreto 410 del 71, removidos en cualquier tiempo podía realizarse, o sea que la Junta podía remover al representante legal en cualquier momento que lo ameritara. Entonces ya mis compañeras Diana y Gina pueden continuar con la exposición del artículo 315. Gracias, compañero. Buenas noches a todos. Quería explicarles primero que todo sobre la Superintendencia de Sociedades. ¿Sí? Quería decirles que ellos son... ¿Hola? ¿Aló? Hola. Sí, compañera. Bueno,
Superintendencia de Sociedades es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica autónoma, administrativa y con patrimonio propio. ¿Sí? Le corresponde a la Superintendencia de Sociedades, en desarrollo del artículo 116, inciso tercero de la Constitución Política, las funciones jurisdiccionales en materia de procesos concursales, mecanismos de recuperación de empresas y asuntos societarios en los términos previstos en la ley. O sea, ellos son los que rigen estas sociedades. Ellos nos dicen que de acuerdo a la ley 222 de 1995, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los administradores? ¿Sí? Entonces nos responden, al tenor de lo dispuesto en el artículo 200 del Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. Y es que ser representante legal no es ningún privilegio, es una gran responsabilidad. Algunas personas lo toman de manera deportiva e incluso no conocen bien cuáles son sus responsabilidades. Se les exige una diligencia absoluta a los administradores, no una mala diligencia. Por ello, hay que tener en cuenta cuáles son las responsabilidades. Vamos a ver cuáles son y hasta dónde llegan. Compañera Gina. Bueno, vamos a hablar, buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. ¿Quiénes están sujetos a esta responsabilidad? No están sujetos a dicha responsabilidad quienes no hayan tenido conocimiento de la acción o omisión o hayan votado en contra siempre y cuando no lo ejecuten. Es que los administradores no solamente son los representantes legales, también son los miembros de los consejos de administración o juntas directivas y en nombre de que adquieran estos estamentos en las diferentes sociedades, así como los otros órganos de administración que se crean vía estatutaria. Estas personas que participan en esos órganos son administradores y no tendrán responsabilidad cuando no hayan participado en toma de decisiones, cuando hayan tomado una en contra de la decisión. Eso sí, en los anteriores casos, siempre que no lo ejecuten, porque si lo ejecutan, están autorizados para dicha decisión. Si ejecutan decisiones que van en contra de la sociedad de terceros o de los mismos accionistas, en contra de la ley, pues habrá responsabilidad de los administradores, tanto en representante legal como en los respectivos miembros de esta junta directiva. Bueno, además, ¿en qué caso se presume la culpa del administrador? En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, en los términos legales, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. Miren ustedes, el administrador no puede ni extralimitarse en sus funciones, tampoco dejar de cumplirlas. O sea que lo que tiene que hacer es tener un inventario muy claro de sus funciones, sus atribuciones, sus deberes legales y estatutarias y cumplirlos a cabalidad. De no hacerlo, se presume su culpa. Esta presunción hace que la diligencia que tiene que tener el representante legal sea importante. Además nos dice la superintendencia que se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos, el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. Es que la junta directiva y la dirección de la compañía toman la decisión de distribuir utilidades sin tener estados financieros debidamente aprobados o sin estar llevados a conformidad con las normas respectivas, pues se presumirá su culpa a su vez si realiza la distribución de utilidades cuando haya necesidad de enjugar pérdidas que hayan reducido el capital de la sociedad, se presumirá culpa. Volvemos a establecer entonces, siempre que se obre en contra de los estatutos, en la ley o en los estatutos, se presumirá la culpa, como en estos casos que acabamos de indicar, de los administradores, y habrá responsabilidades en ellos con los accionistas, con los socios de la compañía, terceros o incluso frente a la misma sociedad. La última pregunta,
En caso de que el administrador sea una persona jurídica, ¿quién será el encargado de responder? Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. Aquí tenemos entonces la responsabilidad, en este caso de la sociedad, y la responsabilidad de su gerente, de su representante legal, quienes actúan como representante legal o administrador miembro de junta directiva, inclusive de otra sociedad para el caso. Hasta ahí sería nosotros el artículo 315. Gracias. No se escucha. Quien está compartiendo el video tiene que tener abierto el audio. Qué pena, Yami. ¿Qué pasó? Entre otras, no hay un ente de control directo. Eso significa que si un administrador comete una irregularidad, toca que presentar el caso ante un juez. Fíjense bien, un juez civil, a través de un proceso llamado proceso de responsabilidad social, que es el mismo que se puede iniciar contra los gerentes o representantes de las sociedades mercantiles, pero es ante un juez civil. Mientras que una sociedad mercantil se podría incluso llegar a simplemente ante un juez, se puede acudir ante la Superintendencia de Sociedades, toda vez que es un ente de control, para las sociedades mercantiles. Eso no lo tienen las propiedades horizontales, ¿correcto? Ahora, frente a eso, repito, toca ir ante un juez civil. Segundo, las alcaldías, muchos creen que la alcaldía, no, Andrés Ayala, Adrián Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En el día de hoy les vamos a hablar con mi compañera Adriana Alonso del artículo 316 del Código de Comercio. En ese artículo pues, está estipulado que la transferencia de partes de interés, el ingreso de nuevos socios, así como cualquiera otra reforma estatutaria y la ajenación de la totalidad o de la mayor parte de los activos sociales, requerirán el voto unánime de los socios o de sus delegatarios, si otra cosa no se dispone en los estatutos. Las demás decisiones se aprobarán por mayoría absoluta de votos, salvo estipulación en contrario. Cada socio tendrá derecho a un voto. Según el artículo 1602 del Código Civil, dice que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser inválido sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. En caso de incumplimiento por una de las partes o las dos partes, se le puede exigir, ya que está estipulado en este artículo, que el contrato al estar firmado y realizado es ley para las partes. El contrato, por tratarse de un acto jurídico, es fuente de obligaciones. Con ustedes sigue mi compañera Adriana Alonso. Gracias, Andrés. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, entonces haciendo referencia al artículo 316, encontramos artículos dentro del Código de Comercio puntuales que nos hablan de situaciones específicas que requieren la aprobación mediante el voto de los socios, que es a lo que hace referencia este artículo. Entre estos encontramos el artículo 295 y 296 del Código de Comercio colombiano, que nos dice el 295. Cualquier sociedad mercantil podrá formar parte de las sociedades colectivas cuando lo decida la asamblea o la junta de socios con el voto unánime de asociados. De lo contrario, será nulo el ingreso de la sociedad, ya que se estaría infringiendo esta disposición.
Hablábamos de la participación del 70% o de la aprobación del 70% de los asociados, a menos de que los estatutos digan que para este movimiento o esta solicitud debe ser el 100% de los asociados. Digamos que esos ya son estatutos internos de la sociedad. Tenemos el artículo 296 y dice que son actos que requieren autorización expresa. Entonces dice que todo socio deberá obtener autorización expresa de sus consocios para ceder total o parcialmente su interés en la sociedad. Es decir, que si yo formo parte de esta sociedad y no quiero formar parte no quiero seguir formando parte de ella, lo que puedo es cederle a uno de los mismos socios mi parte. Sin embargo, a mí me hace responsable de todos los términos financieros, responsable durante un año después de haber cedido mi parte. Es lo que entendí de este punto. Por otra parte, tenemos que delegar a un extraño las funciones de administración o de vigilancia. También tiene que contar con la aprobación mediante votación de los socios. Es decir, que si vamos en la sociedad a contratar a un contador, eso va a requerir aprobación de los total de los socios. Explotar por cuenta propia, ajena o directamente, o por directamente o por interpuesta persona, la misma clase de negocios en la que se ocupe la compañía. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de sociedad colectiva puede ser un despacho de abogados. Generalmente, lo decía ya un compañero atrás, son sociedades que se forman un matrimonio, puede ser unos hermanos, entonces formamos una sociedad. Dentro de esta sociedad yo no podría ejercer la función de litigio aparte, sin formar parte sin estar haciendo un acto dentro de la sociedad. Por independiente no lo podría hacer formando parte de esta sociedad colectiva. Y la otra es formar parte de sociedades por cuotas o partes de interés, intervenir en su administración o en las compañías por acciones que exploten el mismo objeto social. Es decir, no podría formar parte, o lo que yo entiendo, no podría formar parte de una sociedad con el mismo carácter o con el mismo objetivo. Como les decía, tenemos muchos ejemplos de sociedad colectiva. De hecho, es una de las sociedades que es más simple de formar porque no requiere un capital. Simplemente dos personas se asocian y podemos formar una peluquería, un despacho de abogados. Sí, es este tipo de asociaciones más sencillas que existen. Entonces, con esto ya damos por terminado el artículo 316. Ya sigue nuestro video para que por favor nos colaboren. Y muchas gracias. Necesita un mínimo de 2 personas para formarla, pero no tiene un número máximo. Normalmente, este tipo de empresas se hace entre familiares o personas muy cercanas. No te piden un mínimo de dinero para formarla, solo lo que necesites para el local y los trámites. Para admitir a nuevos socios, se necesita el consentimiento de todos los demás. La sociedad se disuelve si uno de los socios muere, ya que esto no es hereditario. Seguimos con más características. Hay 2 tipos de socios, los que aportan bienes y o dinero, que se llaman capitalistas, y los socios que aportan trabajo, llamados industriales. Los capitalistas son los que gestionan el negocio y les afectan las ganancias y las pérdidas. En cambio, los industriales no gestionan, a no ser que se dice lo contrario, y solo les afectan las ganancias, pero no las pérdidas. Compañeros, micrófonos, por favor. Andrés Cortés, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Pues mi nombre es Javier Andrés Cortés. Dentro del tema de la exposición que se nos asignó, administración y representación de la sociedad, yo voy a contextualizar el artículo 317 del Código de Comercio colombiano, el cual se trata del derecho del veto por responsabilidad por operaciones en contrario. En este se manifiesta que los socios podrán oponerse a cualquier operación propuesta, salvo que se refiera a la mera conservación de los bienes sociales.
La oposición suspenderá el negocio mientras se decide por mayoría de votos. Si esta no se obtiene, se desistirá del acto proyectado. Cuando fuere vetado un negocio en la forma indicada en el inciso precedente y a pesar de ello, se llevará a cabo. La sociedad comprometerá su responsabilidad, pero si de la operación se deriva algún prejuicio, será indemnizada por quien la ejecutó, contrariando la oposición. Y pues también se tiene que todos los socios son responsables solidaria y limitadamente frente a terceros por las obligaciones de la sociedad, según lo señala el artículo 294 en su primer inciso, el cual nos especifica que todos los socios de la sociedad, en nombre colectivo, responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Cualquier estipulación por lo contrario se tendrá por no escrita. Y pues esa sería la explicación del artículo 317. No se escucha, Mayer. Ahora sí. No, tiene que tener el audio abierto. ¿Me escuchan? Con los socios de la Y ahora sí, ahora sí. Ya, listo. Frente a la misma sociedad. En caso de que el administrador sea persona jurídica, ¿quién será el encargado de responder? Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como representante legal. Aquí tenemos entonces la responsabilidad, en este caso de la sociedad, y la responsabilidad de su gerente, de su representante legal, quienes actúan como representante legal o administrador, miembro de junta directiva, inclusive de otra sociedad para el caso. Sobre los administradores, sobre sus deberes, sobre su... Vladimir, Juan. Profe, compañero, ¿me escuchan? Sí. Sí, compañero. Bueno, señor. Profe, buenas noches. A nosotros nos correspondió obligación de administrador de rendir cuentas en la sociedad colectiva. Primero que todo, les vengo a dar sobre el concepto que es una rendición de cuentas. Una rendición de cuentas es la oportunidad para que los asociados evidencien los resultados de la entidad de acuerdo con el cumplimiento y el propósito fundamental de ella. La rendición de cuentas es la obligación de informar y explicar los avances, resultados a través de un espacio de diálogo. Por consiguiente, el artículo 318 nos habla sobre la obligación del administrador de rendir cuentas en la sociedad colectiva. Dice que los administradores, ya sean socios o extraños, esto quiere decir que hagan parte o que sea un administrador externo, que no haga parte de la sociedad colectiva. A fin de cada ejercicio social, darán cuenta de la gestión a la Junta de Socios, informando sobre la situación financiera y contable de la sociedad. Además, rendirán la misma Junta cuando alguno de los socios lo solicite. O, bueno, cualquiera de los socios lo solicite. Por consiguiente, la ley 222 de 1995, en su artículo 45, dice rendición de cuentas. Los administradores deberán rendir cuentas comprobadas de su gestión a finalizar cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha de la cual se retiren de su cargo y cuando se le exija al órgano competente.
La aprobación en las cuentas no exonera de responsabilidades a los administradores, representantes legales, contadores públicos, empleados, asesores o revisores fiscales. Qué pena. Entonces aquí, ¿cuándo deben rendir cuenta los administradores? A final de cada ejercicio social, como lo venía explicando, cuando hacen un avance en cuanto a la sociedad colectiva, dentro del mes siguiente a su retiro del cargo, cuando éste abandona el cargo de administrador o simplemente cambian de administrador, y cuando sea exigido por el órgano competente, que es uno de los, puede ser uno de los socios de la sociedad colectiva. ¿Sigue mi compañero Juan? Sí, señor. Muchas gracias, compañero. Para dar continuidad a esto, voy a hablar del artículo 46 de la misma ley, de la ley 222 de 1995, el cual habla de qué documentos son esenciales al proceder con una rendición de cuentas al fin del ejercicio, pues, del administrador. Y dice lo siguiente: terminado cada ejercicio contable, en la oportunidad prevista en la ley o en los estatutos, los administradores deberán presentar a la asamblea o junta de socios para su aprobación o improbación los siguientes documentos. Entonces, en primer lugar, tienen que presentar un informe de gestión, el cual está un poco más detallado en el artículo 47 de esta misma ley, que próximamente vamos a leer. Como segundo documento está los estados financieros de propósito general, junto con sus notas, cortados a fin del respectivo ejercicio. Y como tercero está un proyecto de distribución de las utilidades repartibles. Asimismo, presentarán los dictámenes sobre los estados financieros y los demás informes emitidos por el revisor fiscal o por un contador público independiente. Pues como lo decía anteriormente, en el artículo 47 se detalla un poco más acerca del informe de gestión, y dice lo siguiente: el informe de gestión deberá contener la exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación económica, administrativa y jurídica de la sociedad. El informe deberá incluir igualmente indicaciones sobre, primero, los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. Segundo, la evolución previsible de la sociedad. Tercero, las operaciones celebradas con los socios o con los administradores. Y cuarto, el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad. El informe deberá ser aprobado por la mayoría de votos de quienes deban presentarlo. A él se adjuntarán las explicaciones o salvedades de quienes no lo compartieren. Por último, voy a hablar un poco acerca de algunos beneficios que nos da, pues, la rendición de cuentas en la sociedad colectiva. Entonces, uno de ellos es que existe mayor control por parte de los accionistas frente al desarrollo y el cumplimiento del objetivo empresarial. Otro de los beneficios puede ser la transparencia ante la ley y la veracidad en cuanto a la información financiera. Se tiene un registro de las rendiciones de cuentas y por lo tanto, pues, hay una información financiera y contable que pues nos va a ayudar a estar acorde con lo establecido en la ley y que, pues, la empresa no tenga problemas a futuros. Otro beneficio puede ser que se obliga al administrador a asumir la responsabilidad de sus acciones, así como a dar explicaciones, justificarlas de acuerdo a lo convenido y formalizado en la sociedad. Y como último, la efectividad frente a la toma de decisiones por parte del administrador junto a los asociados. Aquí, pues, este sería el último artículo que presentamos, compañeros. Espero les haya gustado la exposición y muchísimas gracias por su atención. Allí nos están presentando un estado de situación financiera que, pues, es uno de los documentos que más se ven en este tipo de juntas, y el informe general financiero, que también es muy común en este tipo de juntas.
Yo creo que ahí más allá podemos finalizar. Muchísimas gracias. Ya, entonces, regálame 5, vamos saliendo de acá. Bueno, compañeros, doctores, espero les haya gustado la presentación de un grupo y que les haya contribuido pues a los conocimientos y al aprendizaje por parte del profesor. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, para finalizar, preguntas, dudas. Más que una pregunta, es como de pronto que me aclare una duda, doctor. Dime. Digamos que en cuanto a constituir una SAS normal y una sociedad colectiva, como que sería más rentable, como que es mejor para constituir una sociedad. Depende que quieran los socios. Por ejemplo, pues la mayoría de la gente recomienda ahorita la sociedad por acciones simplificada. Se conoce como SAS. Por, digamos, el número de socios, porque ofrece una ventaja frente a las otras sociedades que tienen el código de comercio, como por ejemplo que la duración puede ser indefinida, el objeto social puede ser cualquier actividad más allá de las que estén escritas en su objeto social, siempre que sea una actividad lícita. También otra, digamos, otro beneficio que tiene la SAS es que puede ser un único accionista, ¿sí? Ahí rompe con el objeto de las sociedades o con el parámetro, porque De la colectiva que tiene que ser mínimo 2. Acá puede ser incluso 1. Entonces, digamos, eso es un beneficio, que sea un accionista único. La duración que puede ser indefinida en el tiempo, el objeto social que puede ser cualquier actividad permitida por la ley, aparte de las que estén en el objeto social. En el momento que entran en una causal de disolución, las sociedades tienen por código de comercio 6 meses para enervar la causal de disolución. ¿Qué significa el enervamiento de la causal de disolución? Es subsanar aquella situación por la cual la sociedad incurrió en disolución. Por ejemplo, que haya expirado la duración, que hayan los socios establecido X tiempo y que llegó ese tiempo y después de esa fecha entonces va a aparecer que la sociedad se encuentra disuelta. Entonces en todas las sociedades hay 6 meses para enervar la causal de disolución, subsanarla. Pero en la SAS el término son 18 meses. Y otra ventaja es que en las sociedades anónimas el capital suscrito que no se ha pagado, el código permite 1 año para pagarlo. En la SAS se aumenta a 2 años el tiempo. ¿Ok? Pero tributariamente es igual, lo mismo. Sí, la parte tributaria es exactamente igual para cualquier tipo de sociedad. Es perfectamente igual. Eso, muy amable, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? De pronto, como ver una desventaja de esa sociedad anónima simplificada, es como que la responsabilidad sí le va a caer a una sola persona, ¿no? De acuerdo a lo que veíamos en la exposición. Cuando hay socios, pues hay varias cabezas, pero cuando es uno solo, toda la responsabilidad va a recaer en uno solo. Sí, no. Bueno, eso tratándose... Perdón si me equivoco. Perdón, respecto a lo que decía nuestro compañero, en el caso de la SAS, pues tampoco sería así porque así existe un solo socio, ese también solo responde teniendo en cuenta el valor de los aportes que realizó para constituir la SAS. Sí, pero como hablábamos en estos días, acuérdense que
lo que tiene que ver, y creo que Slim nos compartía la normativa del Estatuto Tributario, del Código Sustantivo del Trabajo, lo que tiene que ver con el tema de impuestos y con los asuntos laborales, ya se ha dicho por disposición legal y por la misma jurisprudencia de las altas cortes, que los socios de cualquier tipo de sociedad en esos dos asuntos van a responder de manera solidaria e ilimitada. Entonces, eso es importante tenerlo claro, porque cuando una persona o un grupo de personas está constituyendo una sociedad, no está pensando en que van a quedar mal o que le van a hacer conejo a los que tienen, a los que deban pagarle posteriormente, ¿no? No están pensando en eso. Y digamos como que ahí la idea es buscar un equilibrio entre la protección de su patrimonio personal versus lo que terminarían respondiendo ante las eventuales acreencias que quedara la sociedad. ¿Alguna otra pregunta o aporte? Bueno, entonces nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Veo que algunos ya contestaron el foro del día de hoy y invito al resto a que los responda. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias. Feliz descanso. Gracias.